que no me alejara de Él. Yo siempre le pido que así Él me diera mucho trabajo, me diera el tiempo para que yo venga a honrarlo y alabarlo. Quería que la guiara, que no la dejara durante el tiempo que ella estuviera haciendo el trabajo, que se mantuviera humilde, reconociendo que Dios era el que le iba a dar las cosas y la inspiración para hacerlo. Total, te puedes quitar tu anillo. Dele un enfoque al anillo. ¿Quién lo sostiene? ¿Alguien que tenga manos bonitas? No, hombre, estas las tuyas están feas. A ver, ¿quién tiene manos bonitas? A ver. Agárralo así. Porque cuando acercan sale todo, ¿eh? A ver, acércate, hermano, acércate, ponte, acércate a la cámara para que lo enseñe. Allí viene un enfoque, a ver, a qué distancia. A ver, alguien, así mira, pónselo así. Y lo pones, ponlo, eso, lanza el anillo. A ver si te alcanza a ver. De frente, ve la pantalla. Alcanzan a ver ese tipo de filigrana, lo que es el trabajo. Y ese es un anillo que ella trae. Ahorita lo presentamos. Ahora, muy bien. Ahora mira, mi hermano, presenta esta fotografía aquí, a ver si alcanza a ver. Más aquí en la ahí está muy bien el enfoque. Enfoca ahí, yo nomás voy a darle, ahí quédate. Enfoca este. Ya no te vuelvas a quitar el enfoque y nada más voy a cambiarte. ¿Se ve eso? Miren, esa pieza. Muy bien. Ahora no te muevas. Esta. No vuelvas a perder el enfoque. Esta fue la que ganó el concurso. Vean el collar, los aretes. Vean esto. Muy bien. Con eso les digo que además la hermana, ella puso aquí en las, bueno, sacaron la publicación, dice: las flores que Dios creó también son su inspiración. Lulú le agradece tener la habilidad para hacer este material. O sea, ella dio testimonio a la revista para que de lo que Dios ha inspirado su vida. Pero más que todo, lo que quería decirles es esto: Dios está concediendo y obrando milagros en aquellos que le creen. Amén. Ella recibió palabra de estímulo, de aliento, y ella dijo: Señor, ayúdame. Vino a que le diéramos una palabra profética, una guianza de Dios. Lo hizo, le llevó a cabo, se independizó, empezó a trabajar, empezó a prosperarla. Inmediatamente entró al concurso y Dios la proyecta sacando el primer lugar estatal junto a 220 gentes que no trabajan mal, trabajan muy bien. Pero Dios lo enseñó a ella, la guió, la inspiró para que hiciera lo mejor, y los jueces le dieron el primer lugar. Y no nada más eso, no nada más eso, sino que ahora ella estaba platicando con la pastora y le dijo: pastora, gané el primer lugar y quiero que le dé gracias a Dios por todo eso. Y entonces dice, y uno de mis sueños es que mis trabajos salgan en la revista, ¿cómo se llama? Plan B. Ah, Plan B. Porque aquí salen muchas cosas de artesanos y no me pagan nada, pero es del Diario de Yucatán. ¿Salen los qué? Los jueves.
sale los jueves. ¿Por qué quería ella estar aquí? Porque como es una revista del estado de Yucatán, sacan muchas cosas de artesanías, y otras compañeras de ellas artesanas ya habían salido, las habían publicado, y a ella le gusta esta revista porque ve muchos diseños y cosas que le inspiran, que le enseñan. Y uno de sus sueños era que saliera en este lugar. Y Dios preparó, ese es de nosotros, ¿verdad? Y Dios preparó las cosas de tal manera que, teniendo ella, conoció al muchacho que es el director de esta revista, y él le consiguió la modelo. La modelo no cobró, la modelo sirvió porque sabía que era para una mujer que había honrado a Dios. Y entonces vean cómo Dios lleva al punto, no nada más de sacarla del montón, sino ponerla en primer lugar y darle una proyección ya estatal, y de aquí se va a nivel nacional, porque Dios hace las cosas grandes. Dios te bendiga. Queremos dar testimonio de las cosas que Dios está haciendo. Por eso, si Dios te ha bendecido, tenemos un cartel allá atrás. Si Dios ha hecho un milagro en tu vida, decláralo para la honra de nuestro Dios. Por eso volvemos a decir gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Jesús, Jesús. Toma asiento. Pueden pasar, mis hermanos. En estos días hemos estado viendo publicaciones, eclipse total de luna, signos del zodiaco, la luna de sangre y el fin de los tiempos. Que no le digan, que no le cuenten, dice aquí. Porque a lo mejor le mienten. Hace 3 semanas le dije a Lupita, mi esposa, sabes que estamos ahorita en una de las tétradas de eclipse de luna total, de lo que se llaman lunas de sangre. Y le dije, voy a predicar a la iglesia acerca de este asunto para que puedan ver y entender lo que Dios tiene con el pueblo de Israel
e indirectamente, aunque ya no es indirectamente, sino directamente con nosotros. Y empecé a estudiar el tema y a conocerlo, pero vi que era tan largo y tan extenso para poder entender claramente lo que son las tetras de las lunas de sangre, la aplicación al pueblo de Israel, las circunstancias que ha vivido durante estos años o siglos, y lo que ha sucedido en los últimos 500 años, y lo que ha sucedido en el último siglo, cómo las cosas se van cerrando y haciéndose más claras. Entonces dije, estos son para estudios, pero estudios más formales que nos llevarán, no sé, 8, 10, 12 horas para poder estar estudiando y comprender. Y yo dije, bueno, Señor, pues quise un domingo predicarle como 2 semanas porque se asociaba a la fiesta del Rosh Hashanah, que es la fiesta de las trompetas, y el Yom Kippur que pasó el miércoles pasado. El Yom Kippur apenas acaba de pasar el miércoles pasado. Y entonces teníamos que el 28, hoy es 27, hoy es el eclipse, pero la fiesta de los tabernáculos. Bueno, ahorita lo vemos. Lo importante es que hoy es el eclipse, y de estas manifestaciones con el pueblo de Israel, el Señor me dijo, no, porque es mucho. Y lo dejé. Dije, no vamos a predicar sobre esto. El Señor cambió la predicación, tuvimos otras bendiciones. Y todavía cuando vi estas publicaciones y todo esto, y en la televisión sacando comentarios acerca de la luna de sangre, y luego encontré a otros hermanos creyentes, miembros de la iglesia, que decían, oiga, vimos unos artículos y qué va a pasar y qué va a suceder. Entonces como que sentí que debíamos tocar el tema. Sobre todo tenía que ser hoy, porque hoy es el eclipse lunar total, que se le llama también eclipse de luna de sangre. Vamos a pasar una fotografía nada más para que tengan una idea. No sé si lo sigamos pasando, yo creo que sí por las fechas. ¿Sí? Vamos a pasarlas. Ahí están. ¿Se alcanza a ver? Las 4 lunas de sangre. Ahora dice, estas 4 lunas de sangre se le llaman 4 o tétrada. Tetra quiere decir 4. Quiere decir 4, entonces tétrada o 4 lunas de sangre, lo que estamos diciendo. Estas 4 lunas de sangre se presentaron en los últimos 2 años con una duración de 6 meses cada una. Se presentó, y esto es, ahora quiero decirles, no dejen de pasar, no vayan a cambiarlo, la fotografía. Yo estoy hablando. Estas lunas se presentan no tan escasamente. Se llegan a presentar varias eclipses de luna total. Estos eclipses de luna total se presentan frecuentemente, pero no tan frecuentemente como nosotros pudiéramos pensar. Y ahorita vamos a tratar de ver, y eso es lo que no quería yo poner muchas fechas. Pero vámonos a los últimos 2 años. Estas lunas ahora se han estado presentando en lo que tiene de importante es que se están presentando junto con las fiestas judías. Las fiestas judías principales que encontramos son precisamente la Pascua, la fiesta de los tabernáculos. Y vean cómo en el 15 de abril del 2014, en la mediodía de la Pascua, ese día se tuvo un eclipse total. Después, en el mismo año, pero en octubre del 2014, en la fiesta de los tabernáculos, a los 6 meses, se volvió a presentar otro eclipse de luna total o luna de sangre. Lo curioso es que
en estos eventos, cuando las lunas de sangre se han presentado conjunto con las fiestas judías, ha habido un eclipse total de sol entre los ¿cómo se llama? Los eclipses de luna. Entonces hubo un eclipse total de sol entre estos cada 6 meses. En 20 de marzo de este año tuvimos un eclipse total de sol. El 20 de marzo del 2015 tuvimos un eclipse total de sol. Y luego el 4 de abril de este 2015, el total del sol fue en marzo. En abril fue el total de luna, que fue en la fiesta de la Pascua de este año. Y quiere decir que fue el jueves santo de este año, en la Semana Santa. Hubo un eclipse total de luna roja. Lo que pasa es que nosotros no poníamos atención, no le hacíamos mucho caso, o alguien llegaba a comentar. Pero este 28 de septiembre, que hoy es 27, hoy, 27 es hoy, 27 está catalogado como 28 porque aparece hoy a la noche. En la noche, ¿por qué 28? Porque para el judío, ¿cuándo comienza el día 27? Ayer a las 6 de la tarde comenzó el día 27 y termina hoy a las 6 de la tarde, y a las 6 de la tarde comienza el día 28. Por eso es que nosotros sentimos como que no casa la fecha, pero sí casa cuando entendemos esto. Entonces, el día 28 de septiembre, o sea, hoy en la noche, vamos a tener este eclipse total de luna. Se le llama luna de sangre. ¿Qué cosa es un eclipse? Rápidamente. Un eclipse es cuando la sombra de la tierra, acuérdense que el sol está en el centro, la tierra gira alrededor del sol. La tierra gira alrededor del sol durante todo un año. Pero la tierra que está girando tiene otro satélite que se llama luna. Entonces la luna gira alrededor de la tierra. Entonces vemos que cuando la tierra está girando y trasladándose, llega un momento en que la tierra se interpone entre la luz del sol, pega aquí, y la luna que queda atrás queda oscura. Por eso se ve como un círculo que le va dando su sombra. Normalmente la luna siempre está más a un lado o a otro durante cada mes. Va a un lado o a otro de la tierra, de tal manera que le pega la luz del sol, y cuando le pega la luz del sol, la luna tiene una particularidad de refleja como una hoja blanca los rayos del sol. Entonces se ve la luna que está alumbrando de la parte de la noche. Cuando el sol está aquí, la tierra está aquí, la tierra es redonda. Ahorita le pega el sol y aquí es de día. Es de día porque tenemos la luz del sol. Pero como la tierra va girando y la luna está atrás, eso conforme va girando se va viendo como que va amaneciendo en la tierra. Y llega un momento dado, lo que era noche ahora va a ser día. Entonces, cuando vemos que la luna está recibiendo la luz del sol de este lado, la gente que está de noche en la tierra ve la luna alumbrar o lumbrera de la noche. Pero cuando la sombra se mete, por ejemplo hoy, debiera de estar alumbrando la luna en la noche, blanca, preciosa. De hecho la vamos a ver así. Pero va a haber un momento en el que se va a empezar a oscurecer. ¿Por qué? Porque en el movimiento la tierra se va a meter entre la luz del sol y la luna y la va a dejar oscura. Pero no se oscurece totalmente. ¿Por qué? Porque los rayos del sol entran directo y la luz del sol tiene un espectro, dicen que de 7 colores. ¿Sí?
que es el espectro de la luz. El rojo, el blanco, el azul, el verde, y se hace el espectro como un arco iris. De tal manera que cuando va pegando, detiene los rayos de los otros colores, y en la atmósfera alrededor, en la humedad del aire, pegan los rayos que restantes del sol y reflejan sobre la luna el color rojo. Y eso hace que la luna en ese eclipse total se vea roja y le llaman como luna de sangre. Si el cielo está despejado, se ve rojo, un rojo intenso. Si no, se ve como un anaranjadito. Y si no, pues no nos va a dejar ver si hay nubes, ¿verdad? Pero esperemos que Dios nos conceda hoy ver el eclipse y podamos entender lo que está pasando. ¿Por qué hablar de esto si es un fenómeno científicamente comprobado y ya explicado por qué sucede? Vamos al principio ahora espiritual. Eso es lo que la ciencia, acuérdense que todas las cosas tienen una explicación científica, y las que no tienen una explicación científica le llamamos milagro. Es un milagro. La realidad es que los milagros existen, son reales. Dios tiene el poder de crear cosas de la nada y hacer las cosas que no son, que sean como si fuesen. Dios tiene el poder y Dios controla todas las cosas. Una cosa que tenemos que entender: si Dios es Dios, entonces para Él no hay nada imposible. Y como nosotros sabemos que Dios es Dios, hoy definimos, o yo declaro, que para Él nada es imposible. Muy bien. O sea, y entonces pudiéramos ir a la palabra de Dios para llevarlos ahorita. Dios tiene el poder para detener el sol. O alguien dice, bueno, es que el sol no se mueve. Bueno, detener el giro de la tierra. Y entonces para los que estamos en la tierra, el sol se detuvo. Pero es que eso es imposible porque los mares, es imposible para la ciencia, pero para Dios no es imposible. Entonces se acordarán ustedes de aquella vez, y no hace mucho, más de un mes, que predicamos sobre que el Señor dice que Moisés levantaba la vara y el pueblo prevalecía. Y entonces dice que llegó un momento en que Josué pidió y le dijo: sol, detente en Gabaón. Nosotros podemos pensar es que el sol no se detiene. Bueno, lo que quería Josué era que hubiera más horas de luz que de lo normal. Y para que hubiera más horas de luz que de lo normal, o Dios detuvo la tierra, o Dios movió el sol, o Dios reflectó. Lo importante es que ese día se alargó un día más sobre la tierra. Un día más. Y ahora ya la NASA ha comprobado que en los calendarios de medición faltaba un día en el tiempo. Entonces alguien llegó con la Biblia y les dijo: la Biblia dice que Dios detuvo un día, el sol y el movimiento de la tierra. Entonces se comprobó científicamente de que había un día perdido, y la única explicación que el hombre encontró fue lo que había en la Biblia. Pero les faltaba también 15 minutos. 15 minutos, ¿por qué? ¿Dónde están? Y aquel empleado de la NASA que era cristiano dijo: pues con todo respeto, en la Biblia están los 15 minutos. ¿Cómo? ¿Que cuándo? Cuando Dios envió a un profeta a hablarle a un rey de Israel y le dijo que ya preparara sus trapitos y sus cositas porque Dios se lo iba a llevar. Se lo iba a llevar, creo que era Acaz, ¿no? Bueno, ahorita no importa el nombre del rey. ¿Quién? Ezequías. Entonces se lo iba a llevar. Y el profeta le dice, Dios dice que ya te vas a morir, te vas a ir.
Entonces él empezó a llorar y dice que volteó su rostro a la pared y le dijo: Señor, si yo te he servido, yo esto y yo lo otro, tú sabes que te quiero y quería hacer las cosas bien y me he esforzado. Y ahí le rogó y le lloró al Señor. Y dice que el profeta ya había dado su mensaje y ya iba saliendo por el patio de la cárcel, cuando la voz de Dios le habló al profeta y le dijo: regrésate y dile que su oración ha sido oída. Atención, tus oraciones son escuchadas y son respondidas siempre. Dios dice, hazlo fuerte. Dios dice sí, Dios dice no, o Dios dice todavía no, pero siempre te responde. ¿Entendió? Entonces es una gloria de nuestro Dios que nunca deja de responder nuestras oraciones. Y en este momento a este rey Dios le dijo sí, y le dice al profeta: regrésate. Y va y le dice al rey Ezequías: rey, Dios ha escuchado tu oración y dice que te concede 15 años más de vida. 15 años más de vida, imagínense, 15 años más. Y entonces el rey se puso muy contento, pero ahí el diablo estaba por ahí y le dice: ¿y qué? ¿Y cómo vas a saber? Entonces le dice el rey al profeta, le dice: bueno, ¿y cómo voy a saber que se va a cumplir lo que Dios dice? Ay, ay, ay. Entonces Dios hoy dice: yo este incrédulo. Pero para callarle la boca no al incrédulo, sino al diablo. ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Tenemos lucha contra sangre y carne? ¿Es nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro hijo, nuestro problema? ¿Contra quién estamos peleando? ¿Contra quién estamos guerreando? Vayan a ver El Cuarto de Guerra. ¿Cuántos han ido a ver esa película? Levanten la mano. ¡Qué tristeza! Tienen esta semana todos para irla a ver. Óiganme, si van a ver cada porquería que van a ver, que les prohíbo que las vean. Ahora vayan a ver esta. Cuarto de Guerra, está aquí en las Américas. Es el único cine que lo está pasando. Está buena la película. Y de aquí vamos a sacar un ejército de intercesores. Muy bien. Entonces, por eso les digo que Dios, para callar al diablo, porque le dijo: ¿cómo vas a saber? Imagínense lo que Dios hizo. Retrocedió, le dice al rey, el profeta, que es más fácil, porque en aquel momento no había reloj como el nuestro de cuerda y nada. Era el reloj solar. Era un disco donde ponían una lámina de metal y ponían las horas del día, y conforme iba avanzando el sol, desde que salía en la mañana, pegaba a tal hora y iba avanzando, y iba avanzando, iba avanzando, iba avanzando la sombra. Entonces, conforme va pasando el tiempo en el día, la sombra avanzaba. Entonces le dijo el profeta al rey: ¿qué es más fácil? ¿Que la sombra avance o que retroceda? No, pues que avance, porque el sol va avanzando, la sombra avanza marcando la hora. Pero que retroceda la sombra, tiene que retroceder el sol. Entonces el rey dijo: no, pues es más fácil que avance y no que retroceda, porque él sabía que era el sol. Entonces le dijo: pues para que veas que Dios te concede 10 años, 15 años más de vida, va a hacer retroceder la sombra 15 grados. Entonces ahí está el sol, y empezó a ver, vio el rey que la sombra salió allá a su terraza y a ver su reloj que tenía ahí, que tenían su reloj.
Y entonces dice, y empezó la sombra a retroceder. ¿Cómo movió Dios el sol? ¿Cómo lo hizo? No sabemos. Pero Dios es Dios y no hay nada imposible para Él. Y la NASA entendió que no había explicación, pero que no había otro documento en toda la faz de la tierra que explicara el día de Josué y los 15 minutos que le hacían falta para ellos medir, porque es importante medir los años. Porque nosotros lanzamos un satélite que vaya hasta Júpiter o a Saturno o allá fuera de nuestra galaxia. Necesitan calcular exactamente los tiempos y los momentos para que no choque con un satélite, para que no haya interferencia y la luz del sol les pueda estar dando, porque nuestra luz de nuestro sol llega hasta los confines de nuestro sistema planetario. Y se manejan con la luz solar. De tal manera que esto es un milagro que nosotros sabemos que solamente sucede porque sabemos que Dios es todopoderoso. Entonces Él puede hacer eclipses de luna. Él los hizo. Él los planeó. ¿Quién formó las fiestas de la nación de Israel? Dios. Se dice, no estoy ahorita bien cierto por tantos datos y tanto que leí, pero quiero decirles, creo que en esta fiesta de los tabernáculos es cuando se piensa que vino la creación de la humanidad, la creación en el Génesis. Es los años de la tierra, por eso ellos festejan el año nuevo. En este último que hubo, la fiesta de los tabernáculos, bueno, ahí estaba la Pascua. La de los tabernáculos fue el mes, hace 15 días, ¿cuándo se fue? El 4 de abril, no, tabernáculos. No está ahí, perdón. Lo del año nuevo, el Rosh Hashanah no está ahí. El Rosh Hashanah no está. El Rosh Hashanah pasó hace 15 días. Acuérdense que les dije que era el año nuevo judío y que llevaban 5,776 años. Ese día comenzó la cuenta de Dios. Los años que Dios lleva son los que los judíos están contando. Nosotros cambiamos 3 calendarios, un calendario romano, después el calendario juliano, después el calendario gregoriano, que son más o menos exactos, pero nosotros contamos días de 24 horas. Y Dios trabaja contando sus días y Él lleva 5,776 años. De tal manera que es el año donde creó Dios el mundo y creó Dios a Adán. A partir de ese momento es lo que llevamos como humanidad. Y de esta manera Dios ha establecido lo que son sus fiestas. Por eso no se tratan de las fiestas de la nación de Israel como una costumbre. No es algo que ellos hicieron como una costumbre que les gustaba festejar. Dios se las enseñó y se las indicó a Moisés. Cuando Dios le habló en el monte a Moisés, Dios le dijo: tal fecha de tal mes vas a empezar a festejar esto, tal fecha de tal mes vas a festejar esto otro, tal fecha de tal mes vas a festejar esta cosa. Y así fue como fue dando las fiestas judías. Las fiestas judías, ese es otro estudio, son la manifestación del ministerio de Jesucristo cuando iba a venir. La primera gran fiesta, vimos ahí en la tétrada, es la fiesta de la Pascua. ¿Qué celebraban en la Pascua? La salida de Egipto. ¿Por qué fue la salida de Egipto? Por la manifestación gloriosa y poderosa de Dios. Porque ese día Dios les dijo que ellos tenían que hacer un sacrificio con un cordero limpio, puro y sin mancha, y iban a derramar su sangre y a pintar en el dintel de la puerta y en los pilares, en los postes y dintel, iban a pintar con su sangre, y el ángel de la muerte iba a venir a hacer juicio.
Las lunas de sangre significan una obra gloriosa o portentosa, fuera de lo común, que Dios está moviendo en el mundo para manifestar el cumplimiento de sus planes y de sus propósitos. Nada más voy a usar esto porque en esa Pascua hubo una luna de sangre. Por eso es que en estas Pascuas, en las tétradas, casualmente dice la gente, una luna de sangre constituye una Pascua. La otra Pascua, vean que en estos 2 años últimos coincide la fiesta de la Pascua con una luna de sangre. En ese día, allá en el Egipto, el ángel de la muerte fue a hacer juicio sobre el poder más grande que existía, como quien dice, un juicio sobre el mundo. Era el mundo egipcio, el mundo egipcio, la rebeldía del faraón, que no había querido dejar, las manifestaciones del poder, la sangre convertida, las aguas convertidas en sangre, los piojos, los granizos, las plagas que se mandaron, todo eso, y el corazón del faraón se endurecía. Pero era para manifestar el poder de Dios. En la última gran plaga vino la muerte. El ángel de la muerte vendría sobre todos los primogénitos, de las personas y aún de las bestias. Quiere decir que si los animales pudieran sentir o sienten, ese día hasta las mamás de los becerritos que tenían su primer becerro, se murió el primer becerro. A lo mejor lloró aquella vaca o aquel cordero, no sabemos, pero los seres humanos, todos que tenían su primogénito, murió aquella noche, porque no habían puesto la sangre sobre sus dinteles. Y aquella fiesta de la Pascua anunciaba la venida del Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Por eso es que la Pascua judía advertía, avisaba, anunciaba el plan de Dios redentor del mundo para la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Quiere decir que las fiestas judías siempre tienen que ver con una circunstancia espiritual. Y en este caso, la luna de sangre venía sobre un juicio sobre la nación. Y quiero decirles que en esta circunstancia, ¿qué va a pasar entonces hoy? Ya no quiero mencionarles algunas lunas de sangre, pero por ejemplo, a ver si tengo el dato aquí a la mano. Voy a darles tres datos importantes con la nación de Israel. Hubo una tétrada de lunas de sangre cuando se descubrió América. Cuando se descubrió América, ¿en qué año fue? Madre, nada más unos pocos fueron a la primaria. 1492 fue cuando se descubre América. Colón llegó a América. En ese año hubo una tétrada de sangre y en esa hubo un juicio en las naciones sobre el pueblo de Israel. Las naciones se levantaron y era una manifestación de lo que Dios hace, un juicio o una bendición o un arreglo para que los planes de Dios se cumplan en el mundo. En 1492, en España, vivían muchos judíos y fueron desalojados de España. Lo que hicieron los nazis, los alemanes nazis, en la Segunda Guerra Mundial, de perseguir a los judíos, de quitarles sus posesiones, de quitarles sus casas, de quitarles su dinero, de encerrarlos en guetos, o sea, áreas amuralladas, donde después los empezaron a exterminar y mató Hitler y los nazis aproximadamente 6 millones de personas, entre los que estaban judíos, estaban gitanos y estaban gente
del comunismo. Gente que no estaba de acuerdo con ellos. Pero fueron casi 5,5 millones y se cierra la cifra en 6 millones, porque no nada más eso fue en los campos de concentración. De tal manera que en la Segunda Guerra Mundial hubo una persecución para tratar de exterminar a los judíos. Quiero decirles una cosa, el diablo siempre está con una mira: destruir a la nación de Israel. Destruir a la nación de Israel. Primero, porque no quería que el Mesías prometido en las Escrituras llegara. Quería destruir a la nación de Israel, no pudo. Vino el Señor Jesús. Ahora que viene el Señor Jesús, viene otra profecía que dice: el Señor Jesucristo vino, subió a la cruz, derramó su sangre, murió en la cruz para salvarnos, para ser el Salvador del mundo. Fue sepultado y resucitó de entre los muertos al tercer día. En ese momento el Señor Jesucristo se constituye en Rey y Señor de todas las cosas. Pero hay una promesa. Él dijo: y volveré pronto. Vengo pronto. Vengo otra vez. Y empezó a declarar algunas cosas acerca del fin del mundo. Vámonos a Lucas 21. Lucas 21. Versículo 7. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo para los finales tiempos. Vamos al 25, 21, 25. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres con el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Vamos a darle un aplauso al Señor. Hay gente que cuando oye estas cosas prefiere cerrar su entendimiento y sus oídos porque causa temor. Cierto, causa temor. Es lo que llamamos el fin del mundo. El fin de estas cosas. Pero dice la palabra que cuando venga el fin va a haber señales. Va a haber señales en el cielo, en la luna, en las estrellas, en el mundo, guerras, terremotos, manifestaciones de que ya viene el final. Pero entonces esto lo dijo el Señor. ¿A quiénes? Se lo está diciendo a sus discípulos, a los creyentes. Y les dijo: cuando ustedes oigan y vean estas cosas, pónganse de pie,
pónganse derechos y miren hacia el cielo. Cuando vean que las cosas están temblando, cuando vean que las cosas están cayendo, cuando vean que las cosas van a estar terribles aquí en la tierra, ustedes levanten sus ojos, porque viene el Señor en las nubes para llevarnos. Dios quiere que los creyentes en Cristo Jesús, los que han recibido a Jesucristo, son los hijos de Dios. No son hijos de Dios los que no han recibido a Jesucristo. Por tanto, los hijos de Dios, los que tienen a Cristo en su corazón, los que han sido perdonados de sus pecados por la sangre preciosa de Cristo, por el poder de su misericordia, hemos sido perdonados. Yo soy un pecador terrible que he sido perdonado. Mis pecados han sido limpiados, han sido borrados, no porque soy bueno, sino porque le entregué mi vida y le dije: Señor Jesús, yo creo lo que tú hiciste por mí. Ven, Señor Jesús, sálvame, límpiame, dame vida eterna y dame la oportunidad para vivir para tu gloria. Si tú has hecho eso, eres mi hermano, eres hijo de Dios, y vamos a ser arrebatados en el cielo cuando estas cosas sucedan. Quiere decir que Dios quiere que estemos informados. Dios quiere que conozcamos estas cosas, no para soberbia ni para vanagloria, sino para que tu corazón esté guardado en paz. Dicen las gentes que viene el fin del mundo. Sí, pero no me importa si viene hoy o viene dentro de 15 días o dentro de un mes. Yo sé que si viene hoy, nos vamos con el cielo con Cristo. Es que la luna de sangre y el terremoto y el cataclismo, sí es cierto, van a pasar. Pero Dios prometió que nosotros los creyentes no vamos a pasar por esas cosas, porque el Señor dijo que con voz de mando y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estamos vivos, iremos con el Señor. Por eso es que nosotros vemos que el apóstol está diciendo estas cosas. El apóstol Pablo está diciéndole allá a los colosenses, a los tesalonicenses, estas cosas, que va a haber una resurrección y que Cristo viene para llevarnos, para que no pasemos por esas cosas. ¿Por qué? Porque cuando venga la manifestación del rapto, a eso que les llamé, que les dije, es el rapto o arrebatamiento de los santos. Quiero resumirlo porque es un poquito más amplio, pero resumir, Señor, ayúdanos a entender claramente con esto poco. Cuando Cristo venga, cuando estas señales ya estén, va a venir Cristo en las nubes y se va a llevar, va a resucitar los muertos en Cristo de esta resurrección después de su muerte. Todos los cristianos que habían recibido a Jesucristo, que están en los sepulcros se van a abrir y van a levantarse los muertos. Pero hay un juego aquí en Yucatán que le llaman lo que hace la cola hacia atrás. ¿No existe aquí? O la mano hace lo que la mano hace, la cola hacia atrás. ¿Aquí no existe? ¿No? A ver, vengan rápidamente. Vamos a hacer un juego de que la cola hacia atrás rápidamente. Vénganse jóvenes acá. Ustedes tienen que hacer lo que yo hago. Así, nada más pónganse así, en hilera. Me tienen que ir viendo. Eso se llama la cola hacia atrás. Se juega. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero,
Y nosotros, los que estamos vivos, nos vamos a ir haciendo la cola. Lo que hacen ellos, vamos a hacer nosotros. Irnos con el Señor. Ellos van a ir adelante y nosotros enseguida. Vamos a hacer lo que ellos están haciendo. Ellos están ascendiendo para recibir al Señor en el aire. Están resucitando sus cuerpos. Y nosotros vamos a ascender con un cuerpo glorificado. Miren, quiero darles una buena noticia. No para que pequen, sino para que se santifiquen. Y ahí les va la cosa. Dios es un Dios tan bueno, pero es un Dios justo y va a castigar duramente a los que rechazaron a su Hijo. La muerte eterna les espera a todos los que no creyeron en Jesús. En ese momento ya no hay compasión. Este es el momento de gracia, este es el momento de la compasión, este es el momento de la misericordia, este es el momento cuando Jesucristo está siendo predicado, cuando la gente está recibiendo este mensaje. Tú eres un asesino. Asesino, ¿a cuántos mataste? A 20, a 30, a 40. Destruiste vidas, destruiste familias, destruiste gentes. Hiciste lo malo, mentiroso, celoso, egoísta, fornicario, adúltero, lesbiana, homosexual, pervertido. Todo eso ahorita Dios lo está perdonando. Si crees en Jesucristo y te arrepientes de tu pecado, hoy tienes la oportunidad de ser salvo. Pero va a llegar un día en que ya no va a haber oportunidad. El juicio viene y viene sobre el mundo. Entonces ese día viene lo que se llama el rapto de los creyentes. Todos los creyentes en Cristo nos vamos a ir con el Señor. Inmediatamente después de esos días, dice la Biblia que viene el gran día y terrible del Señor. Algunos autores dicen así: es cuando el Espíritu Santo que está hoy en la tierra, en los creyentes. Yo soy creyente en Jesucristo, recibí a mi Salvador en mi corazón, le pedí el perdón de mis pecados, me arrepentí y cada día le digo al Señor: ayúdame a vivir en santidad, apartado de la mentira, del engaño, del robo. Ayúdame a vivir, Señor. Quiero vivir en santidad para tu gloria, pero no soy perfecto. Hay fallitas que tengo y cuando descubro una le digo: perdóname, Señor, ayúdame. A veces vuelvo a caer, me enojo, a veces grito y vuelvo a la silla y digo: Señor, vuelva a hacer lo mismo. ¿Por qué, Señor? Debí haber orado y no oré. Debí haber leído la Biblia y no la leí. Señor, debí haber pedido perdón y no lo pedí porque estaba en coraje, estaba con egoísmo, estaba con soberbia. Señor, perdóname estos pecados que todavía agarran al creyente. Cuando venga Cristo, ¿te va a dejar? No, mi hermano, no nos va a dejar. ¿Por qué? Porque cuando venga Cristo, si nosotros vivíamos en santidad, esforzándonos, como les dije, sintiéndome triste y dándome cuenta, cuando es que me daba cuenta y no pedía perdón, voy a pedir perdón, voy a arreglar mi asunto, debo dinero, voy a pagarlo. Hay que hacer lo que tienes que hacer. Dios ve cuando una persona está viviendo todos los días, esforzándose, luchando para agradarlo a Él. Sabemos que tenemos vida eterna, sabemos que somos salvos, pero ¿qué va a pasar si no puede entrar nadie al cielo con pecado? ¿Qué va a pasar cuando venga el rapto? Puede venir ahorita. Es que nos encontró en el templo. ¿Y qué? Que hayas venido al templo. Es que traje mi ofrenda. ¡Qué bueno! Pero si tienes pecado en tu casa, si tienes pecado en tu corazón, si estás viniendo aquí y estás en un adulterio, por eso, como les dije, vayan a ver Cuarto de Guerra, porque ahí estaba el varón con su esposa en la iglesia y vio entrar una hermana y se le quedaba viendo, y la hermana echándole coqueteada. En el templo se peca, en el templo se está en fornicación, en el templo se está en adulterio. Y si Cristo viene porque estamos en el templo, nos va a llevar. No, pero qué bueno que te encontré en el templo y no te encontré en otro lugar. ¿Qué va a pasar cuando venga eso? El rapto significa que Dios va a levantarnos.
nos va a llevar en el aire. Y en el lapso del que vamos de la tierra a encontrarnos con Él, en una forma sobrenatural, milagrosa, va a ser una transformación. Y nos va a dar un cuerpo y una vida como la que Él tiene. Purificados y santificados, vamos a estar en la presencia de Dios. Ahora les decía que esto tiene una advertencia. No porque pienses que vas a ser transformado en el camino, sigas en tu pecado. Quiere decir que Dios te está dando la oportunidad hoy de arrepentirte. Yo creo que lo más importante de las tétradas, de las lunas de sangre y del juicio que viene, porque cada que aparecían las lunas de sangre era un juicio. Era una advertencia. 1492, los judíos de España fueron llevados a la Santa Inquisición. Y la Santa Inquisición era terrible, peor que la de la Edad Media. Les sacaban las uñas, los obligaban a confesar que ellos eran judíos. Y como eran judíos, los mataban. Les quitaron sus casas, les quitaron sus posesiones, les quitaron el oro y la plata. Les decían que se largaran de España y que les dieron un 1 de agosto. Les dieron la oportunidad de que salieran. Porque el día 2 si los encontraban los iban a matar. Y algunos alcanzaron a salir el día 2. Pero tenían que dejar su oro, su plata. De ahí la reina de España, Isabel la Católica, agarró todo el dinero y de eso tuvo para mandar a Colón a América. ¿De dónde salió el oro si estaban en la miseria en España? De todo el dinero que le quitaron a los judíos. Pero los judíos hoy, se los quiero decir, el pueblo de Israel es la niña de los ojos de Dios. El pueblo de Israel es su pueblo. El pueblo de Israel es su nación. El pueblo de Israel es tan glorioso que es el pueblo del pacto. Dios hizo pacto con Abraham, Dios hizo pacto con Isaac, Dios hizo pacto con Jacob, Dios hizo pacto con Jesucristo, porque le dijo a Jesucristo en el Salmo 2: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y Jesucristo le pidió las naciones y todo viene a ser de Él. La nación de Israel es una nación de pacto y está bajo promesa de bendición. Y le dijo Dios a Abraham: y al que te maldijere, maldeciré yo, pero el que te bendiga, bendeciré yo. No sé si llegando el próximo domingo podamos continuar esto, pero hoy quiero llegar en este momento que ustedes puedan entender que la nación de Israel es algo que Dios anhela bendecir, y que si bien es cierto que ellos han recibido juicio y tuvieron que sufrir, miren, los mataban, los despreciaban, les arrancaban sus familiares, y era un sufrimiento, yo creo que peor que el que recibieron con los alemanes. 1492. Otra tétrada. Estamos hablando hace casi 500 años. La otra fecha memorable es en 1949. Otra vez hubo 4 lunas de sangre. Y en ese 1949 Dios obró una cosa portentosa en la nación de Israel. Vino a hacer lo que nosotros reconocemos la restauración del pueblo judío a su tierra. Fue en el 48-49. Así como vienen ahora 2 años aquí cada 6 meses, son tétradas de cada 6 meses. Entonces en 1948, imagínense, pasaron casi 500 años. Casi 500 años. Desde 1492 a 1900, que dije, 48. En ese tiempo, Inglaterra tenía la tierra de Palestina, pero hubo el acuerdo de que se les iba a dar a las naciones, le iban a dar una tierra al pueblo de Israel. Era el cumplimiento de profecías que se habían dado. Y casualmente, volvemos a decir,
Dios puso una tétrada de lunas de sangre. Y en ese momento la nación de Israel vino nuevamente a ocupar la tierra. Y entonces tuvieron una nueva tierra y un escudo, un himno y una nueva lengua. Por si no sabían ustedes, hay una profecía de que el pueblo iba a hablar y se iban a comunicar unos con otros. ¿Por qué? Si no sabían ustedes, antes de 1948 los judíos estaban desparramados por toda la faz de la tierra. Había judíos mexicanos, pero hablaban español. Rusos en Rusia, ruso, inglés, alemán, francés, no sé, diferentes idiomas. Y algunas palabras sabían en hebreo. No hablaban el hebreo. Conocían el hebreo como una lengua de cultura, de escrituras, los escribas, los fariseos, algunos poquitos, pero el pueblo no lo hablaba. Pero había una profecía, creo que en Isaías, donde dijo que iba a llegar el momento en que iban a hablar, en que iban a estar en comunicación, todos unidos. Y hubo un profeta que fue en el año de 1881 y estuvo en Israel declarando que la nación iba a volver y que iban a hablar el hebreo. Y él empezó a decir, tenemos que hablar el hebreo porque es la lengua que Dios puso. Y hasta que no hablemos el hebreo va a venir la restitución de Israel. Entonces empezaron a enviar los judíos, gentes a Israel. Todavía ni era nación, era una posesión inglesa. Empezaron a enviar gentes a Israel a estudiar el hebreo y a estudiar el hebreo. Y empezaron a enseñarle a sus esposas, a sus hijos. Y empezó el hebreo. Cuando de todas las naciones ya había gente que había hebreo, entonces de 1880 a 1940 y ¿qué? 48, 49, cuando yo nací, 1948. Entonces vemos que en ese momento dice que ya había mucha gente que hablaba el hebreo. Entonces les dieron la oportunidad de llegar. Y empezaron a llegar judíos de todo el mundo hablando una nueva lengua. Y este profeta que había vivido, que había profetizado, que había enseñado, 3 meses antes murió. Murió, era un judío. Murió sin ver que la nación de Israel ya tenía su tierra. Pero él empezó a ver cuando empezaron a llegar, empezaron a venir y empezaron a venir. Y él vio por fe que la nación de Israel iba a ser restaurada. Fíjense, el idioma era una de las cosas básicas. Y dice la Biblia que el idioma hebreo se va a extender por toda la faz de la tierra. Y yo no entendía por qué abro el internet y dice clase de hebreo, hebreo aquí, hebreo allá. ¿Por qué? Porque viene una restauración de la nación de Israel gloriosa. Y entonces en el año de 1967 hubo otra tétrada. Estoy hablando de 1948 cuando se forma la nación de Israel. Pero en 1967 ya la nación de Israel ya era una nación. Y el día del Yom Kippur en 1967, otras lunas, 67, 68, otras 4 lunas de sangre. En esas 4 lunas de sangre vemos cómo Israel es anunciada por la luna de sangre. Viene un aviso, un juicio o algo sobre la nación de Israel. ¿Qué pasó en 1967? Estoy diciéndoles, cada que hay una tétrada que se une a las fiestas judías, hay algo que va a pasar en la nación de Israel. Y en este año de 1967 se levantó Egipto, Siria, el Líbano, Jordania, Irán. 5, eran 7 naciones las que se levantaron. Egipto, ya lo mencioné. Lo importante es que eran 7 naciones árabes que se levantaron contra Israel. No quiero leerles, miren hermanos, tanto material que estuve leyendo, declaraciones de los líderes árabes, donde decían que Israel tiene que desaparecer de la faz de la tierra. Que ellos se levantaban ahora como un ejército que iba a hacer justicia al mundo, borrando para siempre del mapa a la nación de Israel. Había, creo que no sé cuántos judíos había en la nación de Israel en 1967.
Creo que no llegaban ni a 100,000, ni a 100,000, 70,000. ¿Sabe cuánto era el ejército en los árabes que habían levantado en armas para atacar a Israel? Eran 650,000 soldados. La nación, la población eran 80,000, 100,000. Pero ya tenían un ejército, era una nación. Apenas tenían de 1949 a 1967, tenían 20 años. 20 años de ser nación. Se la pasaban construyendo casas, levantando escuelas, hospitales, y aún tenían que comprar armas, porque la amenaza de destruirlos de las naciones alrededor es destruir a Israel. Y entonces tenían la pequeña cantidad de 1,800 tanques. 1,800 tanques. Tenían 800 aviones. Y todo estaba preparado, ya cercado al alrededor de la tierra de Israel. Y era el día del Yom Kippur, donde la religión judía les dice que no pueden hacer nada. Tenían que estar en ayuno y no moverse nada, ni cocinar nada. Y ellos estaban en esa cuando ellos habían planeado aquello. Cuando empezaron aquello, se empezó a mover, empezaron a levantarse y decir, pues órale. Empezaron a correr los pilotos israelíes, a subirse a sus casas, a sus Phantom que tenían, y empezaron a levantar. Creo que había como 60 o 70 aviones en Israel. Dice que levantaron y empezaron a ir hacia Egipto, porque era el que tenía el mayor número de aviones, y empezaron a ver, y por alguna circunstancia apenas empezaban a elevar cuando ellos empezaron a destruir las pistas y los aviones. Acabaron con toda la fuerza aérea egipcia. Era una cosa en la que ellos decían, bueno, ¿qué pasó? Ellos habían entrado los jordanos, los sirios por el norte, y los jordanos por el este, y en el norte del Líbano, y ellos empezaron a defenderse y mandaron a las pequeñas brigadas de ejército. Dice que cuando llegaban los soldados israelíes, encontraban a los árabes levantando las manos y dijeron, ya nos rendimos, nos rendimos. Y entonces ellos decían, ¿por qué? No sé, nuestras manos se engarrotaban, teníamos un temor. Vino el temor de Dios sobre todas las naciones. A la hora que querían atacar a Egipto, no pudieron. Les iban a disparar y no podían disparar. Hubo 122,000 muertos árabes. Y creo que hubo 867 muertes israelíes. Dice que llegaban allá varios puntos donde Moisés y la gente no podía atacarlos. Dice un testigo, dice que estaba ahí, ellos eran dos que estaban esperando cuando venir un convoy de árabes. Decían, ¿qué hacemos? Estamos aquí, nos dejaron cuidando esta carretera, 2 soldados. Y el convoy que venía como no sé, 6, 8 camiones, imagínense. Y dice, cuando llegaron ellos levantaron sus fusiles y dijeron, deténganse. Y ¡boom!, se detuvieron. Entonces le dijeron, no, bájense. Se bajaron todos. Y entonces dice que levantaron, ahora pongan sus armas a un lado, y empezaron y levantaron sus manos a un lado. Muy bien, caminen. Y los iban llevando. Dijeron, ¿qué hacemos si se vienen contra nosotros? 2 nada más somos. Corriendo nos agarran con las manos y nos despedazan. Ya no necesitan armas. Ellos son como 80, 90 soldados. ¿Qué podemos hacer? Y les dijeron, caminen. Y se los llevaron presos hasta la población. Y luego les preguntaron, ¿por qué no nos dispararon? ¿Por qué no nos atacaron? No sabemos. Algo había que nos dio un temor. Pensábamos que ustedes eran muchos los que estaban más atrás y nos rendimos. Y así lograron una guerra que en la historia de todas las guerras se ganó en 6 días. En el frente del norte, en el frente del oriente, en el frente del sur, derrotaron a 7 naciones árabes, 650,000 hombres, 1,200 tanques, 800 aviones y 650,000 soldados armados hasta los dientes. Dice, un milagro. Y eso pasó en una tetra de lunas de sangre. Ahorita estamos viviendo. Hoy en la noche vemos la última luna de estas 4. Hoy. ¿Qué va a pasar?
Dice la Biblia que cuando esto suceda vendrá el gran día del Señor. Pero no sabemos si hoy viene en la noche. No te preocupes, porque no necesitamos 4 lunas de sangre para que venga el Señor. Ha sucedido en esas 4 lunas de sangre. Pero puede venir hoy, puede venir dentro de 15 días o puede venir dentro de 10 años. No sabemos. Pero sí sé que una cosa importante va a suceder en la nación de Israel. Nosotros los cristianos tenemos que estar observando lo que Dios está haciendo con la nación de Israel. Porque ellos son el reloj del mundo. Lo que suceda con ellos es lo que está sucediendo en el mundo. Si yo les hablara de las cosas que pasaron en los Estados Unidos, ¿por qué? Porque en los Estados Unidos vive el mayor número de judíos, de mayor poder económico y científico en el mundo. Se puede decir que la nación de Israel, de los Estados Unidos, es fuerte, es poderosa, porque tiene a los hombres más ricos, más sabios y de más premios Nobel en el mundo. La nación de Israel ha bendecido a Estados Unidos y Estados Unidos ha sido bendecido por Dios, porque Él dijo: y a los que te bendijeren, bendeciré yo. ¿Qué dicen los árabes? Que Estados Unidos está cuidando ¿a quién? A Israel. Que ninguna nación cuide a Israel, solo Estados Unidos. Por eso ahora los árabes y los iraníes están declarando, el ejército islámico declararon la guerra a Estados Unidos porque defiende a Israel. Le están diciendo, por eso la bomba del 11 de septiembre del 2001. Están atacando a Estados Unidos porque él defiende a Israel. Y están amenazando a Estados Unidos para que deje de defender a Israel. El presidente de Irán, que acaba de salir, Ahmadinejad, ¿cómo se llama ahora? Acaba de salir, él dijo: necesitamos la bomba atómica para destruir a Israel. Me comprometo que si tenemos la bomba atómica, yo se los voy a dar a los grupos radicales y a los terroristas para que destruyan la nación de Israel. En los últimos 3 meses, 90 días, se acaba de aprobar en las Naciones Unidas darle permiso a Irán para que trabaje la energía atómica con fines pacíficos. Israel se estuvo oponiendo y diciendo: no es cierto, son unos mentirosos. Y por eso fue el presidente de Estados Unidos a hablar con los senadores de Estados Unidos. No vio a Barack Obama, fue a ver con los senadores y les dijo: no hagan eso, no les autoricen porque nos quieren destruir. Son unos mentirosos, son hipócritas, nunca han dicho. Todos sus líderes religiosos y políticos están declarándose en contra nuestra, nos quieren destruir. Y Barack Obama no hizo caso y dijo: no les quiero. Tal parece que este presidente Barack Obama no es tan justo ni tan real como aparentemente es. Está abriendo las puertas a todo lo que es enemigo de Dios. Por eso tenemos que orar. Nosotros tenemos que orar por el mundo. Pero ¿cuál es el centro y el reloj del mundo? ¿Pudieron entender? La nación de Israel. Si nosotros no oramos por Jerusalén, si nosotros no oramos por la paz en sus fronteras, como dice la palabra, pero no quiero entrar más a ese tema porque es otro motivo. Nosotros tenemos que orar e interceder por Israel, porque esa es la nación que está moviendo el mundo, y la paz en el mundo y la victoria de Jesucristo en el mundo va a ser si Israel permanece. Pero les voy a decir una cosa: aunque tú no ores, va a haber otra gente que va a orar, y va a otra gente que Dios va a levantar. Pero una cosa sé, que la nación de Israel va a permanecer. ¿Por qué? Porque está profetizado que Dios, Cristo Jesús, va a venir por segunda vez. Segunda vez. Yo no va a venir a que lo crucifiquen, va a venir a sentarse en su trono en el templo de Jerusalén, que ya está por construirse. Él se va a sentar en su trono en Jerusalén.
¿Sabías ustedes que los judíos ya tienen preparado el candelero? Ya tienen preparado el pan de la proposición, ya tienen preparado para hacer los sacrificios, ya tienen todo listo para que digan en cuanto recuperen dónde están los terrenos del templo, ahí van a construir el templo y lo van a hacer en una velocidad tremenda. Porque si alguien sabe construir, los mejores ingenieros, los mejores todos son judíos y tienen el poder económico para levantar el templo, yo creo que en 6 meses. Pero tiene que haber algo, una conflagración, tiene que haber algo tan tremendo que haga que los árabes dejen la mezquita de Omar que está ahí en el lugar del templo. Por eso yo estoy muy expectante con esta luna. Si Dios ha dicho que en estas tétras algo se mueve a nivel mundial, es que le va a afectar. Y tú dirás, ¿va a afectar a quién? ¿Al pueblo judío? Sí, qué bueno. El mundo, sí, qué bueno. Te voy a decir una cosa. Lo que afecta al pueblo judío nos va a afectar a nosotros. Porque la persecución del pueblo judío es la persecución de los cristianos. Si no te has dado cuenta, está comenzando una persecución de los cristianos en todo el mundo. ¿Quiénes están persiguiendo a los cristianos? Todas las naciones. En México tenemos ahorita un respiro. Pero la gente que está entrando al gobierno y todo, no aman a los cristianos. Está entrando cada día más gente corrompida a los gobiernos. Gente que está aprobando leyes que van en contra de Dios. Entonces esto viene a nivel mundial. ¿Por qué? Porque nosotros en Romanos capítulo 11 dice que nosotros fuimos injertados. Porque éramos olivo silvestre. Éramos una hierba corriente, mala, que de mal fruto. El olivo bueno, el olivo del buen aceite, de la buena aceituna, era el pueblo de Israel. Por eso donde quiera ves los ramos de uvas y los olivos representando a Israel. Dice la Biblia que nosotros fuimos injertados porque ellos rechazaron al Salvador, rechazaron a Jesucristo, por ignorancia, por lo que tú quieras, por la dureza del corazón. Y dice que fueron arrancados del olivo que es Cristo, que es Dios. Y dice que en ese olivo, en esa raíz que hace santa las ramas, fuimos injertados nosotros, olivo silvestre. Fuimos injertados, pero al tomar tú esa rama, al injertarte en el olivo bueno, empiezas a recibir la savia, el fruto, el alimento, el líquido, los nutrientes del olivo bueno. Entonces ese olivo que era silvestre ahora da aceitunas buenas, con un aceite de olivo delicioso, aromático, extra virgen, bueno. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Y dice la Biblia que si nosotros fuimos injertados en el olivo, quiere decir que somos parte del pueblo de Dios y de la nación de Israel. Aleluya. Entonces, quiere decir que si nosotros somos esa parte, esta tétrada viene anunciando algo que va a suceder. Estén atentos, estén orando. Oren porque la paz sea en Jerusalén. Oren porque la paz sea en la nación de Israel. Porque como les digo, estoy hablando de hace 60 días, hace 8 días todavía. 8 días. Confirmaron en el Senado de los Estados Unidos que ya aprobaban ese plan de autorizar a Irán usar la energía atómica para fines benéficos. Lo importante es que ya van a tener todos los elementos para hacer energía atómica. Tenemos que darnos cuenta de esto. Hay una profecía bíblica donde dice que cuando Cristo venga, cuando venga el gran día y terrible del Señor, ¿qué quiere decir? Que cuando Cristo venga, nos va a llevar a nosotros. ¿Ya estamos de acuerdo? ¿Se va a llevar a quiénes?
a los creyentes en Cristo Jesús. Si aquí tú estás y no recibes a Jesucristo, te vas a quedar. Y entonces vas a vivir el terrible día del Señor. En ese terrible día del Señor va a aparecer un gran líder. Un gran líder a nivel mundial. Y ese gran líder va a decir que él va a solucionar los problemas económicos. Y le van a preguntar a ese gran líder: ¿y qué pasó? ¿Por qué se desaparecieron tantos millones de gentes en el mundo? Si habemos 6.500 millones de gentes ahorita, y dicen que esos 6.500 millones, hay 2.000 millones de cristianos. 2.000 millones. Yo creo que no hay 2.000 millones. Habrá pues 500 millones de cristianos. Los demás van a la iglesia, se golpean el pecho, pero no son cristianos. Por eso el aviso para ti y para mí hoy: reflexiona cómo has vivido, porque no sabes si puede venir hoy o mañana. Pero cuando Él venga, se va a llevar a los cristianos y los demás se van a quedar. Y entonces el líder les va a hacer poner una marca. La marca del hombre 666, que es del anticristo, el de la bestia. Se lo van a meter en la frente o en la mano. Y yo estoy creyendo que no va a ser un tatuaje, va a ser un chip. Es como los que usan los celulares. Te localizan donde estés. No te vas a poder esconder. Y con ese chip vas a tener que ir al supermercado, pasar tu mano para que te vendan comida. Vas a ir al médico para que te atiendan. Si no tienes el chip, quiere decir que tú no has aceptado el dominio del anticristo. Y si no aceptas el dominio, te van a dar un chance. Te van a decir: o aceptas la marca del anticristo, o te cortamos la cabeza. No crean que lo van a ahorcar, lo van a envenenar, silla eléctrica. No, corte de cabeza. Así lo dice la Biblia: guillotina. Quiere decir que los que se queden, ¿cuántos se van a quedar de aquí? No sé. Van a decir: el pastor Irán predicó aquel día. Y sí dijo, pero sigues en tu adulterio, sigues en tu robo, sigues en tu hipocresía, sigues y no te arrepientes. Hoy es amor de Dios. Entiéndelo, es amor de Dios. Dios quiere salvarnos a todos. Dios nos ama tanto que entregó a su Hijo. Entonces te vas a quedar, pero vas a oír lo que yo dije hoy. Y entonces vas a decir: o acepto el chip. Y dices: pero es que ¿cómo voy a dar de comer a mi esposa, a mis hijos más chiquitos de 14, 15 años? Porque los niños se van a ir con el Señor. Los que todavía no tenían capacidad de creer van a ir con el Señor. Pero los que ya tenían capacidad de creer, de 10, 11, 12 años, que tenían la capacidad de creer, se van a quedar. Y sus papás le van a decir: hijo, no aceptes el número, porque entonces no vas a ir al cielo, vas a ir al infierno. Ya va a ser una decisión personal. La gracia del Señor estuvo, pero llegó el momento en el que tienes que tomar tu decisión. Vas a ser salvo por la fe que tú pusiste en la palabra de Dios, que dijo: no aceptes la marca de la bestia, prefiere morir, porque al fin es un instante, pero vas a estar con Dios. Entonces en ese momento la gracia del Señor viene sobre aquella vida que entregó su vida y pasó a la eternidad. Y dice que durante 3 años y medio va a estar la pura cosa bella. Va a decir todo muy bien, aparentemente muy bien. Van a decir que fueron los extraterrestres, que vinieron los ovnis y que se llevaron a esos cristianos que no servían para nada, y a todos esos judíos que no servían para nada. Pero después de los 3 años y medio,
Aquí dice que van a ser 7 años de tribulación, 3 y medio de bienestar, 3 y medio de persecución. Cuando termine esto, va a venir Jesucristo a la gran batalla, y va a venirlo con un gobierno de 1000 años. Va a estar después de la gran tribulación, el diablo va a ser derrotado y va a venir un gobierno de Jesucristo, donde Él se va a sentar en su trono y va a gobernar por 1000 años. Nosotros vamos a venir con Él a estar acá. Por eso es tan importante que nosotros veamos esto. Ese gobierno mundial del Señor Jesucristo viene por segunda vez. Primero el rapto, después el periodo de gran tribulación, y al último el reinado del Señor Jesús. Y después de ese milenio, dice la Biblia que Dios va a permitirle al diablo otra vez que haga todo lo que quiera hacer, porque ya es su final. Ahora sí, el principio del principio ahora se llama el final del final. Un día vamos a entender el final del final. Es cuando Jesucristo venga con todos sus ejércitos, nosotros con Él, a pelear contra todos los ejércitos humanos que se levantaron contra Él. Y va a ser la batalla del Armagedón, donde dice que la sangre va a llegar hasta los cuellos de los caballos. Va a ser una destrucción total. Pero al cristiano no le preocupa. El cristiano sabe que está con el vencedor. Hay mucho que hablar, mucho más que hablar de cada evento. Pero en esta mañana Dios te trajo aquí para que veas una cosa. Es importante conocer las lunas de sangre, sí, pero más importante es que sepas que la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado y te da vida eterna. Amén. Entonces en esta mañana, si tú viniste buscando encontrarte con Dios, Dios ya te habló a tu corazón. Quiere entrar a tu vida y quiere salvarte. En esta mañana Él quiere perdonar todos tus pecados, darte vida eterna y hacerte un hijo de Él, un hijo de Dios. Si tú quieres recibir a Jesús en esta mañana, inclina tu cabeza ahí donde estás. La iglesia, apóyeme en oración y repite conmigo: Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pido perdón de mis pecados. Reconozco que he hecho lo malo delante de ti, que mis pecados me llevan a la muerte eterna, a la separación para siempre del cielo y estar en el infierno. Pero hoy he oído tu voz de que tú me amas como soy, a pesar de lo que he hecho, y tú quieres perdonarme y quieres salvarme si yo te dejo entrar a mi vida y te hago el Señor, el Dios de mi existencia. Por eso en este momento, Señor Jesús, te invito a entrar a mi corazón. Te pido que me limpies con tu sangre que derramaste en la cruz. Sálvame, límpiame y perdóname. Ven, Señor Jesús, a mi corazón y hazme tu hijo. Amén. Si hiciste esta oración, dáselo fuerte al Señor. Si hiciste esta oración, yo te pido que levantes tu mano. Dile: pastor, Dios te bendiga, varón. ¿Alguien más?
Alguien más hizo esta oración recibiendo a Jesús. Levante su mano, porque quiero darle gracias a Dios por ti. Sí, sí, Dios te bendiga. Allá atrás, otra mano, otra mano, otra mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguien más, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Allá atrás, voy a pedirles que los que levantaron su mano, los que hicieron esta oración, pónganse de pie ahí en su lugar. Los que hicieron esta oración, pónganse de pie en su lugar. Pónganse de pie, no se queden sentados, no se queden sentados. Pónganse de pie. Díganle a Dios: Señor, aquí está mi vida. Sálvame. Yo declaro que tú eres mi Dios. Y dile al diablo: Satanás, en este momento te vas fuera de mi vida. No quiero nada más contigo. Dios, Cristo Jesús es mi Señor. Dios, Cristo Jesús es mi Señor. Si ese es tu deseo, pasa al frente acá conmigo, voy a orar por ti. Pasen acá al frente, que salgan de su lugar. Pasa, varón. Ven para acá. Denles un aplauso. Vuelve por tu pueblo, oh Señor. Salva. Tu novia dice: Perdonado y salvo. Oh, vuelve. Perdonado y salvo. El Espíritu y la novia dicen: eres perdonado de tus pecados y de la salvación. Vuelve por tu pueblo, Señor. Tu novia dice: vuelve, oh, vuelve. Perdonada. El Espíritu y la novia dicen: Van a vivir con el Señor. Vamos a vivir. Eres perdonada y eres salva. oh, Salva. vuelve por tu Para vivir para pueblo, Señor. Salva para vivir para Cristo. Tu novia dice: Eres salva para vivir para Cristo. Salva para vivir para Cristo. El Espíritu y la novia dicen: Oramos. Inclinen sus cabezas. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te doy gracias por estas damas, por estos caballeros, por estas jóvenes y estos jóvenes, Señor, que han pasado. Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso, te ruego que bendiga sus hogares, bendice sus familias, bendice sus trabajos, sus escuelas, sus estudios. Señor, gracias por salvarlos. Gracias por perdonarles sus pecados. Gracias porque ahora ellos son tus hijos. Y si vienes hoy a buscar a los creyentes, todos ellos van a subir al cielo contigo para siempre. Por eso hoy, Padre, te damos la honra y la gloria. Te bendecimos. Y te pido, Padre, que si alguno de ellos está enfermo o enferma, en este momento declaro la sanidad sobre sus cuerpos. En Cristo Jesús. Amén. Dan un aplauso al Señor dándole gracias. Dios les dice a ustedes: bienvenido a mi casa. Bienvenidas a mi familia. Y atrás de ustedes tengo a un hijo mío que les va a dar un abrazo de bienvenida. Voltéense. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte.